Kaixo, ongi etorri jardunaldi, enpoderarte jardunaldi hauetara berriro ere. Dakizuen moduan gaur hirugarren saioa da. Eta gurekin daukagu Olaia Intziarte Euskal Herritik eta Tumikak Urrutitze Nitzo Guatemalatik. Aldez aurretik, mila esker gaur espazioa gurekin partekatzeagatik. Baita ere mila esker, saio ikusten ari zareten denoi, eta aurrekoetan bezala jakin dezazuen Facebook Live horretatik galderak egin aldituzuela, eta nik hemendik bai Olaiari eta bai Tumilkajei botako dizkiet galdera horiek. Beraz, mila esker Tumilkaj Olaia, eta mila esker ikusten ari zareten denoi. Aurrekoetan bezala, olako, pizka kontautuko du nondik datorren jardunaldi hauek, igual berriak zaretelako eta zaretelako aurreko saioetan egon. Eta horregatik, antes de nada, para las que no pudisteis estar ayer y antes de ayer, un breve resumen, ¿no? Desde la organización Entre Amigos Laguna Artean, que trabajamos en cooperación con Guatemala, desde hace unos años ya realizamos procesos de sensibilización e incidencia aquí en Euskal Herria, pero entre otras cosas realizando, ¿no? Intercambios entre mujeres de Guatemala y Euskal Herria, pues para ir forjando y creando esas redes de alianzas, pues para seguir apoyándonos, ¿no? Entre nosotras, entre los diferentes territorios, ¿no? Además, una de las líneas estratégicas en las que, o por las que apostamos es por generar esa conciencia crítica, ¿no? A través de una comunicación pertinente y feminista, ¿no? Así para pues, seguir apoyando las luchas y reivindicaciones de mujeres diversas para esa transformación social que queremos, ¿no? Para un mundo más justo, más equitativo y más sostenible. Y entonces desde ese objetivo, ¿no? Es de donde se enmarca estas jornadas, que ya hoy es la última, esta tercera sesión, las jornadas Empoderarte 2, estrategias artísticas emancipadoras, ¿no? Para, para un lado poder dar a conocer, ¿no? Ese trabajo que realizan diferentes artistas, tanto en Euskal Herria como en Guatemala, para poder crear, ¿no? Espacios de debate y de reflexión desde la perspectiva de una comunicación feminista para la transformación social, ¿no? Pues ya que creemos que el arte también es una herramienta para crear conciencia y sobre todo también para crear resistencia, ¿no? Ante las situaciones que vivimos, ¿no? Como una especie de estrategia, ¿no? Para esa defensa y reivindicación por los derechos, ¿no? Por los derechos de las mujeres y por los derechos de las personas no normativas de género y sexualidad. Entonces, durante el transcurso de estas jornadas hemos tenido la suerte de estar con Mayra, Leslia y Telma de Las Poderosas y Aurora Nomicha desde Guatemala y con Ainhoa Artese y Silvia Yerra desde Euskal Herria, ¿no? Y hoy nos gustaría, ¿no? Cerrar estas segundas jornadas pues con Olaia y con Tumilkaj, ¿no? De Euskal Herria y Guatemala. Beraz, mila esker Olaia, mila esker Tumilkaj, hemen gurekin egoteagatik. Bueno, eskerrik asko zuei. Plazer de edukitzea. Mila esker zuei. Antes de nada y dejarles ya a ellas hablar, voy a hacer una breve descripción de quién es Tumilkaj y quién es Olaia, que luego ellas lo dirán, ¿no? Lo dirán mucho mejor, lo ampliarán con mucha más información, ¿no? Pero por un lado tenemos a Tumilkaj. Ahora mismo creo que no la veis en pantalla porque está llegando ahí está, acaba de llegar a la oficina. Aquí está, mira, Tumilkaj, llegas en el mejor momento. Justo voy a hacer tu presentación. Gracias, hola. Pues aquí Tumilkaj, ella es licenciada en Educación Musical, cantautora cachiquel y gestora cultural comunitaria originaria de Quixot, Comalapa, Chimaltenango, de Guatemala. Cuenta con un álbum de estudio lanzado en conmemoración del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, proclamado por las Naciones Unidas. Además, desde la música y la pedagogía, reivindica la herencia cultural de las naciones originarias. También, desde sus canciones, ¿no? Resalta la importancia de la memoria histórica, promueve el cuidado de la madre tierra, los valores y la cosmovisión de su pueblo. Y también ha tenido intercambios culturales con diversas nacionalidades, ¿no? Se ha presentado en diferentes escenarios de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Chile, México, Estados Unidos,
España y ahora aquí con nosotras en Euskal Herria, aunque sea online, ¿no? Compartiendo este espacio. Y, y por otro lado tenemos a Olaya Inciarte. Ella es música de Navarra, de 24 años. Empezó desde joven, tocando en diferentes grupos de diversos estilos y también haciendo alguna cosita sola o en dúos artísticos. Hasta que hace un año, bueno, decidió dar ese paso, ¿no? De comenzar, o como ha dicho ella, seguir de una forma más seria su carrera en solitario, sacando el disco de Lehenengo Lepotika Burua. Un muy buen disco, por cierto, la Zorionak. Y, y bueno, la idea ahora es, pues ya habiendo presentado un poquito y sabiendo dónde se encaja estas, estas zonas, pues que podamos crear un espacio de debate, que habléis vosotras. Y bueno, para romper un poco el hielo, ¿no? Preguntaros, pues, cómo os adentrasteis en el mundo de la música, ¿no? ¿Por qué elegisteis eso? ¿Y de dónde surgieron esas ganas de cantar o dedicaros a ello? Ya la palabra es vuestra. Bueno, empieza tú si quieres, Chumilca. Te cedo Bueno, ahí la gracias, palabra. Matías. Gracias. Chinimalej y bueno, les saludo en Cachiquel. Pues para mí es una gran alegría coincidir por este espacio virtual y conocer a más mujeres creadoras, cantoras, y bueno, también agradecer la oportunidad y esta invitación, maravillosa invitación de poder intercambiar parte de nuestras experiencias. Y bueno, yo comencé desde, bueno, desde el seno de mi hogar, que es de mi familia, ha sido como un pilar fundamental en todos mis procesos como artista, pero también como, como ahora educadora, pero también así como activista, dado que todo, digamos, el proceso donde yo nací, que fue como en el marco de los acuerdos de paz que se estaban en Guatemala, un contexto muy complejo, ¿verdad? De salir de una dictadura muy fuerte en Guatemala. Entonces, mis padres decidieron inculcar mucho a nosotros como el tema también de la resiliencia, lo importante de sanar. Entonces, recuerdo que de niña mi madre nos cantaba muchas cancioncitas pequeñas, así pequeñas en cachiquel, y nos decía, miren, ustedes no tengan miedo a ser ustedes, a hablar su idioma, a hacer dibujos de lo que ustedes sientan, es bueno sacar todo lo que hay adentro. Yo creo que también era una forma también en donde ellos ayudaban a liberarse, entonces como junto a nosotros, con nuestros hermanos, pues nos gustaba como esas dinámicas que mi madre y mi padre pues nos inculcaban a través del juego, ser muy conscientes de que a través ya sea de la música, de la pintura, de cualquier expresión artística, uno podía pues también aportar en registrar su historia, registrar sus vivencias. Entonces yo aprendí la música como un juego, una forma de poder acompañar desde la alegría y la ternura a mis hermanos, y luego pues ya cuando fui creciendo, fui una adolescente, pues me incliné con ese deseo de seguir preparándome académicamente en la música, y es ahí donde comienzo como a poder ya de pronto ya ponerle más atención a esto, que de pronto era una habilidad muy espontánea de crear, pero ya poderme más desde la teoría, basarme un poquito también esas herramientas musicales para poderle agregar ya, acompañar mis canciones con un instrumento, que en ese entonces pues la guitarra fue como la primera, eh, el primer instrumento con la que yo me sentí tan libre de crear. Y bueno, eh, creo que eso fue un impulso para mí, el poder trabajar desde, desde mi rol como maestra, porque al final, después de un cierto tiempo, me gradué como maestra, y uno de mis sueños era enseñar a través del canto, de la música, parte también de toda esa historia, y por eso también ahora mis canciones siempre abordan como todo el tema de las vivencias que tenemos como pueblos originarios, pero también esa reivindicación hacia nuestros derechos, y que por razones del destino las oportunidades se me han abierto de poco a poco, y pues y de pronto nunca me imaginé
esto iba a ser de pronto mi profesión tal cual. Pues yo me miraba siendo maestra, trabajando con niños, con jóvenes, pero ahora pues puedo decir que es parte de ser una educadora también. Trabajo la música desde los distintos escenarios, la vida me permite transitar. Gracias. Qué interesante escuchar como diferentes experiencias de diferentes sitios también, ¿no? Nada, yo quería decir que estoy como muy agradecida también de estar aquí porque creo que es una suerte poder hablar como entre nosotras y, y nada, y ver qué experiencias vivimos en cada lugar en el que estemos, porque depende mucho, mucho del contexto y creo que es súper interesante y también como muy necesario para poder estar revisándonos todo el rato eh, y poder revisar desde dónde luchamos y para dónde vamos también. O sea que nada, decir que estoy encantada de estar aquí, eskerrik asko, espazionengatik, eta erantzungo dut nik. Si os parece, contesto yo con mi experiencia también. Y nada, yo empecé, o sea, recuerdo que desde muy pequeña he tenido siempre mucha, mucha relación con la música porque mis abuelos tenían un bar y al final, de alguna forma u otra, como que me he criado en ese bar porque mis padres también han estado mucho allí ayudando y demás. Entonces siempre recuerdo que había mucha música, había mucho cancionero popular de aquí, o en concreto de mi zona, sobre todo pues en comidas y en cenas. Había mucha gente que igual venía en las fiestas a tocar con los acordeones y demás y a cantar y creo que absorbí mucho eso. Eh, y luego aparte mis padres siempre, aunque no han tenido la oportunidad de estudiar mucho, mi padre sí que estudió acordeón y demás, no han tenido la oportunidad de estudiar música, pero sí que me han inculcado de alguna forma indirecta el gusto hacia ella porque, eh, bueno, como que siempre escuchaban grupos que a mí me apasionaban también y también a ellos. Y siempre me como animaron a estudiar. En realidad nunca me gustó estudiar música porque no me gustaba cómo estaba planteado, pero sí que a los años ya retomé los instrumentos que en aquel momento empecé a estudiar, pues como el piano, o también pues estudié guitarra, también la triquitisha, que es un instrumento como una especie de acordeón muy, muy típico aquí. Eh, y nada, pues a partir de eso, tal y como os he dicho en la presentación Irache, pues empecé a tocar en diferentes grupos, pues haciendo diversas cosas y tocando diversas músicas y con eso yo creo que absorbí mucho, bueno, mucho conocimiento también, tocando con la gente simplemente y conociendo a gente, yendo a sitios desde muy pequeña y desde muy joven, pues nada más sacarme el carnet, pues yendo a sitios a tocar, a ensayar y también a perder dinero, pero en realidad pues era lo que me gustaba. Y nada, y ahora ya sí que siento que en los últimos años sí que ha sido algo más consciente en lo que he intentado trabajar, he intentado pues ver desde dónde lo hago y cómo lo quiero hacer y he intentado también indagar pues en temas de producción o en teoría musical igual un poco más, no sé, que a mí me aportara a componer y demás, pues como armonía y cosas así. Y hasta ahora, y ahora desde que saqué mi primer disco en solitario, pues estoy como ya a full con eso, pero todo el rato como viendo, a ver, venga, pues cómo son las cosas y aprendiendo poco a poco. Y Esther, muchas gracias a las dos por contarnos de dónde sale, ¿no? Esa idea de, bueno, de empezar, bueno, empezar o seguir, ¿no? Con la música, porque las dos desde pequeñas os viene desde casa, ¿no?
Y una cosa de las que también os une, como os he dicho antes, seguramente como otras muchas cosas, pero es que las dos utilizáis el idioma vuestro, el de vuestro territorio, ¿no? El euskera en el caso de Olaya y el cachiquel en el caso de Tumilca, pues para componer, ¿no? Y como me imagino que un poco también como seña de identidad, ¿no? Entonces, eso, mi pregunta era por ahí, ¿no? Es el porqué de utilizar eso, es como una seña de identidad, es una manera de trasladar vuestras realidades, las de vuestro territorio, las de vuestros pueblos, a través de la música. Sí, en efecto, creo que es algo, en mi caso, que lo tomo con mucha relevancia también del por qué veo la necesidad de seguir creando desde el idioma cachiquel, es porque hay una pérdida también de la identidad en los últimos tiempos. En Guatemala, los pueblos cachiqueles somos los que estamos más cercanos a la urbanidad, en este caso a las ciudades, y, fueron, digamos, los territorios cachiqueles los que han defendido territorios de la época colonial y que por eso mismo de pronto las ciudades como Antigua Guatemala, Ciudad de Guatemala están en nuestros territorios, pero actualmente eso implica a que muchos jóvenes o niños cachiqueles, eh, digamos, se han desvinculado de pronto desde la educación que, que se ha recibido, porque pues antes era obligatorio hablar solo español en las escuelas y hasta ahora que hay políticas que ya a raíz de los acuerdos de paz, que ya se pueda implementar una educación pertinente o con el tema del idioma, ahora resulta que los jóvenes ya no lo hablan porque hubo una ruptura muy fuerte donde antes era una imposición hablar el español y un castigo hablar el propio idioma. Entonces, muchos de los padres, como los míos, por ejemplo, recibieron una educación totalmente monolingüe, solo el español, y ellos tenían temor de hablar el idioma en clase, aunque solo eso podían hablar, ¿sí? Casi que ellos, su lengua materna es el cachiquel. Y, y bueno, la generación de mis padres, como por ejemplo, son los que ahora, los que ya no inculcaron a sus hijos a hablar el idioma. Entonces, siento que estamos en un proceso ahora de como de recuperación nuevamente con los niños sobre todo, porque los adultos pues lo hablan muy bien. Los jóvenes como mi edad pues ya todo lo entienden y ya no lo hablan. Entonces también veo que desde la música aporto a que ellos puedan motivarse, a no tener miedo de hablarlo. Y bueno, he creado ciertas bueno, la mayoría de ciertas canciones que ya tengo de mi álbum, primer álbum y las que estoy trabajando también actualmente, pues siempre busco darle una importancia, una relevancia en versos que tengan mucha profundidad, que es que los jóvenes se ayuden a cuestionar qué quiere decir, por qué lo dice y por qué habla de esto. Entonces, y creo que eso ha sido una de las cosas que también me ha motivado muchísimo porque veo que así eh, han tomado mis canciones actualmente como referencias pedagógicas y me alegra mucho que padres de familia, de hecho, hoy algo me pasó así, para contar una anécdota, que hoy venía para la ciudad, porque hoy tengo un par de conciertos por la tarde, y entonces no encontraba el bus, y no encontraba el bus, y de repente aparece un señor y me dice, ¿será que puedo tomarme una foto con usted? Porque mi hija aprendió una canción de usted en la escuela en Cachiquel, y está muy inspirada de aprender el cachiquel a través de sus canciones. Entonces yo quiero decirle que la encontré casualmente aquí y, y si puedo tomar una foto con usted. Y entonces nos tomamos la foto y me dice, ¿y usted para dónde va? Le digo, yo voy para la ciudad porque hay un par de conciertos. Y me dice, no, yo le doy jalón. Y me ayudó a salir del pueblo para tomar otro bus. Entonces yo digo, son cosas que a veces uno no dimensiona y yo digo, wow, y lo agradezco de todo corazón porque creo que son cosas que uno de pronto no se dimensiona lo que mucho que puede hacer en las vidas de otras generaciones y de poder inspirarles no tener vergüenza de sus raíces.
Qué guay esa anécdota de es como súper, no sé cómo se dice, pero como muy significativa, ¿no? Y, y eso es como que las cosas pequeñas a veces te dicen, ostras, vale, pues igual de repente esto tiene sentido porque a veces parece que a mí por lo menos me pasa que a veces digo, joder, no sé si tiene mucho sentido lo que estoy haciendo o no me encuentro mucho y de repente cosas como esta es como que te dan un empujón y dices, ah, bueno, vale, estoy aquí, estoy haciendo esto y está bien y lo que sea. Eh, yo igual, claro, imagino que igual nuestra situación ahora mismo con el idioma es un poquito más positivo, imagino, pero es verdad que también intento cantar en mi idioma materno, que es el euskera, em, por un hecho de pura militancia, la verdad, porque no es que para mí sea más fácil ni que me abra eh, muchas más puertas. No quiero decir que cantando en euskera no se puedan abrir puertas ni se pueda, por ejemplo, salir de Euskal Herria a cantar a otros sitios, sino que a veces es más complicado porque hay que buscar otros caminos y hay que, bueno, pues hacer otros recorridos que a lo mejor no son tan conocidos y, y es complicado porque eh, nosotros en general, o yo siento que la mayoría de cosas que escucho, leo y demás son en castellano o en inglés o lo que sea, ¿no? Ya sea músicas, ya sea series y demás, porque al final Euskal Herria bueno, es pequeñita y aunque se generen obras increíbles aquí, al final siempre va a ser menos, con lo cual es un acto de conciencia intentar escuchar, leer, ver cosas en euskera y también crear con el euskera y desde el euskera, ¿no? Em, Porque al final si tú escuchas otro idioma todo el rato, luego naturalmente es más fácil escribir en ese idioma también. Por tanto, no creo que sea más fácil, pero es verdad que a mí emocionalmente me genera más arraigo y aparte siento que es bueno, como una especie de acto de militancia porque es un idioma que ha sido machacado y que ha sufrido mucho, que ha renacido, pero que también cuesta bueno, que ocupe espacios de una forma digna y demás. Entonces, nada, yo en mi casa en concreto sí que recuerdo a mis abuelos contando el miedo que pasaban cuando alguien hablaba en euskera en su casa cuando eran pequeños, porque sus padres les decían, no puedes hablar en ese idioma, porque es que van a venir y nos van a llevar. Y, y recuerdo a mis abuelos como con ese miedo y mi abuelo materno murió cuando yo tenía 9 años, pero recuerdo que él tenía mucha afición a estudiar el idioma y también como a compartirlo y daba como escuelas nocturnas para gente que no sabía euskera, pues daba clases de noche y demás y creo que de alguna forma pues he absorbido también eso mucho, así que nada, lo vivo como de una forma bastante consciente. Eh, no, no descarto, por ejemplo, si trabajo con algún artista de cualquier otro lugar, pues hacer alguna frase en otro idioma, escribir un párrafo en otro idioma, quiero decir, pues siempre puede haber excepciones. Pero es verdad que cuando compongo intento hacerlo así, porque aparte de que lo siento más mío, pues es una forma como de hacer
un poco, no sé, de tener todo eso un poco presente. Y ya es que muchas gracias a las dos. Me ha parecido muy interesante, ¿no? Desde tu humildad, ¿no? Que decía que de ir creando esa conciencia crítica, no solo con el idioma, sino que también, sino con la identidad de los pueblos originarios, ¿no? En este caso del cachiquel, ¿no? Y como ella también decía, o sea, se canta en euskera o canto en euskera o compongo en euskera, ¿no? Desde esa conciencia, no sabiendo que quizás en algún momento se me puede cerrar puertas, pero por seguir, ¿no? Con esa identidad y recuperar y seguir recuperando esa memoria, ¿no? Histórica de los pueblos originarios, ¿no? Y hay algo que bueno, me ha sorprendido, ¿no? Me ha llamado la atención, pero porque también ha pasado en las otras dos jornadas, ¿no? El hecho un poco del valorar el trabajo que se hace, o sea, como mujeres que a veces, ¿no? Lo que has dicho tu humildad, decir, y hola ya también de hasta dónde llega, o sea, llego, lo que estoy haciendo llega a la gente me reconoce, ¿por qué me reconoce, no? Y creo, y digo esto porque ha salido en las otras jornadas, ¿no? Que a veces también como, no siendo mujeres, siendo jóvenes, habiendo, teniendo, me imagino, más dificultades en la música que los hombres, ¿no? También ese miedo, esa desvalorización de decir, uy, igual no estoy consiguiendo lo que quiero, igual no se me ve como creo, igual el trabajo que estoy haciendo no llega a donde quiero que llegue, ¿no? Y luego te das cuenta, ¿no? Como has dicho tú, Milkas, que sí que llega, que está llegando, ¿no? Incluso a colegios, a niños y a niñas, ¿no? Y hola, y aquí también en Euskal Herria, ¿no? Tu música está llegando a un montón de espacios, ¿no? Entonces, mi pregunta va un poco dirigida por ahí, ¿no? Si este tema del valorar nuestro trabajo, ¿no? Creo que en un mundo bastante masculinizado, ¿no? Como es la música, digo que creo, y ahí también os lanzo la pregunta, porque yo no soy música, ¿no? ¿Cómo es, ¿no? Trabajar desde ese mundo más masculinizado, esas dificultades, esos retos que podéis encontrar, ¿no? También y desde valorar vuestro trabajo, que se valore vuestro trabajo, ¿no? Como mujeres jóvenes, cómo es o cómo lo afrontáis o cómo lo vivís. He hecho un montón de preguntas en la misma, así que podéis cogerlo de como queráis. ¿Empiezo o como queráis, eh? Vale. No sé, yo es verdad que igual he ocupado espacios de formas diferentes, me refiero, igual ahora teniendo un proyecto en solitario, que de repente es reconocido por la gente, quiero decir, como que te dicen en plan, ah, pues lo haces bien, entonces te respeto, como que no he sentido, o sea, ha habido muchos años en los que no he sentido eso, porque a lo mejor estaba ocupando el espacio del escenario o de cualquier espacio público en el que estaba tocando, pero a lo mejor estaba tocando como músico acompañante o como, no sé, como ocupando el espacio de otras formas. Al ser yo una chica muy joven, como que he sentido, pues eso, como, como que me han hecho sentir como que estaba ocupando ese espacio un poco de aquella manera, o sea, como podía, ¿no? Y a lo mejor pues me han venido muchas veces y no me han he tratado muy bien en ese sentido, o sea, me ha tratado como muy de menos muchas veces, que son pequeños gestos, pero te dicen mucho, como el hecho de que te vengan y te recojan el cable como diciendo ya lo hago yo, no sé qué. Y eso sí que lo he notado mucho durante años, por no hablar de que te sexualizan, bueno, siempre eres muchísimo más analizada a nivel musical, físico y personal que, por ejemplo, un hombre cis heterosexual blanco. eh, y bueno, ahora es cuando siento que de repente, cuando se supone que alguien no me conoce o no sabe lo que hago, entonces a priori es como también como un poco
una sensación despectiva muchas veces, como no despectiva, pero como diciendo, bueno, pues a ver qué hace esta. Y cuando ven que sabes hacer lo que haces, es cuando de repente te dicen, pues lo hacías bien. Y yo a veces pienso, joder, y si lo hiciera mal, ¿qué pasa? No tengo derecho de ocupar este espacio. Soy menos que, porque hay muchos y muchos grupos de hombres que salen al escenario a hacer una mierda o sea, y les da igual y nadie les dice nada. Y dirán encima, pues tiene rollo, ¿sabes? O como, pues qué majos estos que se han animado a tocar, ¿verdad? Entonces yo como que siempre echo de menos el hecho de decir, mira, no sé lo que voy a hacer, pero me da igual porque, joder, este espacio es mío también y es nuestro también. Y, y me parece que se nos exige muchísimo más, como que tienes que demostrar que sabes hacer lo que haces y que tienes que hacerlo, tienes que saber cantar muy bien, tienes que tener una técnica vocal muy buena, tienes que transmitir, tienes que bailar y luego si en tu equipo hay personas que no sé qué, vamos, que tienes que tener también un equipo que a todo el mundo le guste y es como o sea, no hay margen de error, porque, no sé, creo que con otras personas hay un mogollón de margen de error y a nosotras no nos estáis dejando margen de error. Y me refiero a nosotras con nosotras y cualquier tipo de identidad disidente y demás, ¿eh? Pero no sé, me da mucha rabia eso siempre. Entonces, nada, veo siempre como muy necesario juntarnos entre nosotras hablarlo y también ir y hacer, por ejemplo, ese tipo de cosas de, bueno, voy a ocupar este espacio y pues igual lo voy a hacer mal. Y lo voy a hacer mal, además, a conciencia, porque también vale hacerlo así y también, bueno, se debe no sé, como de visualizar que existe y que hay muchas chicas, hay muchas personas que tienen muchas ganas de tocar y de hacer música. Y bueno, hay que generar unos espacios que sean cómodos y que sean seguros. Y nada, pues en ello estamos, pero bueno, a veces cuesta. Es, es un poco agotador. Gracias, Alaila, por compartir tu sentir y yo creo que coincido mucho con lo que tú mencionas, pero en este caso, eh, desde mi rol como joven, como mujer perteneciente a una nación originaria, también bueno, siempre trato de autorreflexionar las acciones que he venido tomando y ver con mucha cautela también cosas que de pronto ya en medio de una industria donde no ha sido para nosotras. En este caso, como mujeres indígenas o como pertenecientes a los pueblos en Guatemala, por ejemplo, me puse a pensar una vez que, bueno, que viajé, de hecho, allá en España y compartí con varias personas y me recuerdo que bajando del avión justamente para Bilbao, había mucha gente que se acercaba a saludarme y me decían, tú eres de Guatemala. Eh, y, y, tenían como una empatía muy fuerte y nos venían a abrazar y creo que alguien, no sé, me hizo como pensar mucho, ¿verdad? Me hizo, yo siempre quería ver a un artista que viniera acá acá, de este lado, también de nuestra perspectiva. Nosotros hemos ido mucho allá y de hecho me recordaron que también muchas de las familias del País Vasco pues venían a cooperar en los temas complejos de la historia que fue entre el medio de las dictaduras y venían a ver también ser, digamos, colaboradores en ciertas iniciativas. Y entonces me puse a pensar, sí, bueno, no, antes, aquí a unos 30 años atrás, 50 años atrás, ¿quién se iba a imaginar que nosotros las mujeres
indígenas podíamos subirnos a los escenarios y era negado nuestro idioma, era negado nuestras expresiones, era negado casi todo. ¿Y quién se iba a imaginar que unos años después sí lo podíamos hacer? O sea, en una industria donde históricamente nunca ha sido nuestra, como mujeres y sobre todo como mujeres de pueblos originarios. Entonces, y en este proceso de también poder llevar a cabo mis producciones musicales, fue una decisión que tomé hace apenas unos 4 años atrás, que yo dije, yo quiero grabar un disco y quiero hacerlo, pero ¿qué pasos debo seguir? O sea, no sabía con quién abocarme y en eso pues recibo una invitación a través de Facebook, me escribe un productor y me dice, mira, yo he escuchado tu música, eh, sé que cantas en Cachiquel y tienes una visión desde la pedagogía en poder inculcar el arte, no sé si te parece, yo te puedo dar mi estudio, yo te puedo dar las herramientas para que grabemos algo en colectivo y bueno, cabal, como que llegó en el justo momento y yo con mucha emoción ni lo pensé, ¿verdad? De una vez dije, sí quiero, ¿cuándo reunimos? Bueno, entonces ya a la semana siguiente yo ya estaba en los estudios del productor, y como que con eh, es- mucho entusiasmo con lo que iba a poder suceder en el proceso de cómo ir a grabar, porque no me dimensionaba todo ese proceso. Pero resulta, bueno, que trabajamos los proyectos, pero el productor tenía una perspectiva más de, bueno, como ella canta en Cachiquel, como ella es joven, como ella es mujer, esto puede llamar la atención y poder buscar oportunidades para presentar esta música afuera de Guatemala. Esto era la visión de él. Mi visión mía era de poder utilizar las canciones ya como una herramienta, de tener un disco y poder dárselo a los maestros en las escuelas cachiqueles de Guatemala. Entonces teníamos de pronto distintas visiones, pero pues la emoción de trabajar por primera vez algo ya bien producido y todo, pues eso me entusiasmaba. Pero resulta que ahí donde yo me encontré, ¿verdad? Que para una producción tienes que ver qué músicos te acompañan, que no solo es de ir bueno, a componer y definir ciertas cosas, los arreglos y todo eso, sino que es todo el proceso ya de también de producción. Y me di cuenta que todos son hombres, la mayoría son hombres. Y sentí que luego, después de ya haber trabajado esas primeras canciones para un álbum que se tenía pues, previsto lanzar durante ese tiempo, me di cuenta que, que sí tenía mucho impacto, digamos, lanzamos una para ver qué pasaba y generó mucho impacto. Utilizamos el YouTube, hicimos un video, bueno, yo no sabía de ese entonces tampoco hacer guiones, pero traté de estructurar como qué es lo que quería trasladar, porque dije, bueno, ese cachiquel, quizás mucha gente les va a llegar y no son cachiqueles, pero tienen la curiosidad de saber qué estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, entonces quiero darle un hilo conductor visual para que también se logre entender qué es lo que estoy diciendo con esa canción. Y muy emocionada, yo ahí proponiendo y todo. Y sí, en efecto logró un impacto. Entonces luego empezaron a invitar en ciertas escuelas, en ciertos escenarios, que puedes cantar la canción tal. Eh, pero ahí me encontré con un desafío grande. Ahora lo agradezco de pronto porque en su momento fue un golpe muy fuerte de decir que el productor me empezó a decir, ¿con qué permiso estás cantando esas canciones? ¿Con qué permiso te das de estar difundiendo esa música que yo produje? Y luego, pues también me invitaron a un reconocimiento bueno, me cayó de sorpresa, un homenaje que querían hacerme por el trabajar desde el canto y la música y pues me iban a homenajear. Y él se enteró y me dijo, ¿por qué ese reconocimiento me lo tienen que dar a mí? Porque yo soy el que me di la tarea de encontrarte, que yo te di los espacios, las oportunidades. Y fue algo muy fuerte, que también se cae no solo en el machismo, en el racismo, en el paternalismo, de nosotras como mujeres hacer como más un tema de objeto y lucrar hacia lo que nosotros creamos. Entonces, fue algo muy fuerte que me tocó lidiar, pero ahora digo, bueno,
me sirvió como una gran experiencia. Yo no sabía tampoco todo el tema de cómo registrar las canciones, decir que tú las escribiste, que tienes que ir a tu sociedad de gestión colectiva para poder decir que y fundamentar cómo fue el proceso de creación. Eso yo ignoraba mucho. Entonces yo era más, como digo, mi visión era hacer música y que llegaran a las escuelas. Eso es a lo más que llegaba de pronto mis objetivos en ese momento. Pero ya encontrarme esto tan complicado de decir, bueno, ¿a quién le puedo consultar yo? ¿Qué pasos llevar? Entonces ya luego pues desde mis propias cuentas empecé a viajar a la ciudad para ver con qué sociedad de gestión colectiva ver. Y me di cuenta que todos son, en este caso, la mayoría de compositores son hombres, que han registrado también eso, aunque de pronto eh, se apropian también de otras ideas de mujeres, no sé, pero eso pasó en mi caso. Y eso fue como un momento complejo que luego me incentivó a decir, bueno, tengo que también yo producir desde mis propias maneras mi disco. Y eso fue como dije, no, sí o sí, tengo que demostrar que soy capaz de hacerlo también sola, que como mujer indígena, puedo hacerlo. Y pues en el 2018 armé mi proyecto, decir, bueno, tengo ya canciones, empecé a registrarlas, empecé a gestionar un apoyo dentro de las instituciones de Estado, que en Guatemala es mucho más complejo con el tema de gestión en temas de cuestiones artísticas, pero tuve la ventaja también de fundamentarme de convenciones internacionales nosotros como mujeres indígenas tenemos derechos también a exigir y demandar, en este caso, nuestros derechos y derechos de propiedad intelectual, pero también, sobre todo, me enteré que en ese año se estaban celebrando el Año Internacional de las Lenguas Originarias en el mundo, que las Naciones Unidas había proclamado. Entonces, hice la fundamentación de que lo importante que era que me apoyaran con fondos para poder producir mi primer álbum. Entonces creo que ya de empaparme, de informarme desde mis propias posibilidades, fue algo que me impulsó a trabajar en ese primer álbum que tengo ahora ya en las plataformas digitales y la verdad es que gracias a ese atrevimiento y la perseverancia que tuve, pues ahora veo muchos frutos, ¿verdad? Que a partir de eso he visto que ha llegado mucho más allá, ya no solo en las escuelas, sino que ha trascendido más y me ha dado la oportunidad de conocer a otras culturas originarias de varias partes del mundo que también andan viendo cómo poder asesorarse como mujeres también a escribir, a producir sus propias canciones. Muchas gracias por vuestras palabras, ¿no? Y por contarnos cómo esas dificultades y esos desafíos, ¿no? A los que habéis tenido que afrontar y seguiréis imaginando, o sea, y seguirá, imagino, ¿no? Pero, claro, de todo esto que habéis contado, ¿no? De estas situaciones que vivís, ¿no? Desde el machismo, del racismo, ¿no? No es solo en la música, es decir, es al vivir en una sociedad, ¿no? Heteropatriarcal como en la que vivimos, ¿no? De ahí vienen estas dificultades, ¿no? Y estas resistencias. Y entonces vosotras desde vuestra música aportáis una nueva visión a esta sociedad en la que vivimos. ¿Cuáles son los mensajes, ¿no? que trasladáis o queréis trasladar a través de vuestra música y de vuestra letra? Bueno, pues bueno, lo primero, Chumilca, muchas gracias por contar tu experiencia con ese productor, porque la verdad que a mí también me ha recordado a muchísimas cosas que he tenido que ver y vivir y muchas veces como que da miedo hacer frente a eso también, o sea que yo creo que es muy, muy, muy necesario contarlo. Y, no sé, o sea, yo en mi caso es verdad que no veo que tenga un objetivo, digamos, global con mis canciones,
sino que a lo mejor voy, dependiendo en el punto vital en el que esté, voy buscando qué necesito y a través de eso compongo y simplemente comparto eso que he compuesto. Em, o al menos así lo he hecho hasta ahora. Pero sí que es verdad que siempre tengo como unos valores que yo creo que son muy palpables en las canciones en general. Es verdad que me gusta hacer muchas referencias a lo mejor a mi entorno eh, en general pues sociocultural y a todo lo que yo he absorbido pues, de mi familia, de mi entorno y todo, porque al final es una forma de, creo que perseverar eh, muchos tesoros que tenemos aquí, como pueden ser canciones populares, melodías, berchos, no sé, como que me gusta también indagar mucho en todo lo que ha nacido desde este pueblo para hacer que no se pierda al menos en mí. Y si yo puedo, compartiendo eso, si puedo llegar a alguien y que eso llegue a alguien, pues no sé, es una experiencia que me suele gustar, porque muchas veces igual sí que me ha pasado de meter en canciones pues referencias de momentos icónicos em, de personas de Euskal Herria que a lo mejor han hecho cosas muy grandes, aunque en su época pues a lo mejor no había tanto medio como para difundir eso. eh, y a lo mejor ha habido gente que no lo ha entendido a priori y que luego igual se ha dado cuenta de que eso está expresado en alguna canción y me han dicho, ah, pues ¿y cómo fue esto? ¿Y de dónde viene y tal? Y como que se generan unas conversaciones, yo creo que necesarias y, y es una forma bonita, creo, de recuperar eh, pues ciertos materiales que me gustaría que no se perdieran. Al menos a mí me gusta mucho absorber todo eso. Y tampoco me gusta el concepto de la, la folclore sin más, porque creo que tiene que tener bueno, aparte de una autocrítica constante, tiene que tener una base fundamental. No vale la folclore, no sé, como concepto efímero, porque eso lo compra el mercado y luego lo vende el mercado como quiere y no tiene sustancia, de repente no viene desde abajo, viene desde arriba y viene desde donde quiera el mercado que venga. Y creo que no es el punto, pero bueno, yo creo que hay formas y formas de hacer autocrítica también, a la vez que revisamos pues todo el material que pueden hacer de nuestro pueblo y con él pues ir construyendo a la vez. Entonces, no sé, sobre todo es verdad que me gusta hacer pequeños guiños a todo eso y haciendo eso pues intento contar lo que a mí en ese momento vital me remueve, intento hacer también muchos guiños en torno a las problemáticas sociales que veo y vivo a mi alrededor y también intento hacerlas llegar de una forma igual a veces estratégica, por ejemplo, metiéndolas en melodías muy pop o en canciones que igual a priori no van muy de eso y de repente me gusta meter eh, críticas de estas de forma como explícita, pero de una forma en la que eh, a lo mejor no se espera, porque también es una forma de que ciertas radios no se den cuenta y te pinchen y pongan tu canción. Y así ese mensaje pues como que llegue más fácil. No sé, intento hacer un poco estrategias de esas todo el rato.
Siguiendo con la conversación, en mi caso, pues, como lo mencionaba al principio, la música o el arte en sí, la manera en que yo lo aprendí desde la familia es poder ser muy anuentes de lo que sucede en nuestro entorno y cómo a partir de ahí podemos transformar las cosas que no nos gustan de ello. Porque entonces, creo que en la mayoría de canciones que ya tengo pues trabajadas, que las pueden encontrar por cierto en cualquier plataforma digital. Les invito para los que no escuchan no han escuchado el Cachiquel, puedan pues también escucharlo a través de mis canciones y bueno, que parte de esas canciones pues hablan de lo que yo vivo cotidianamente y de lo que, digamos, también de lo que me duele y también de lo que yo quiero cambiar y de las cosas también buenas. Entonces, eh, he visto en los últimos tiempos eh, que estoy logrando también uno de esos objetivos a través de mi música, hablar estos temas, pero no desde una perspectiva, como bien también Olaiga lo decía, desde el folclore, porque muchas veces decían, ¿por qué es mujer indígena? Porque en mi caso, pues aquí en Guatemala regularmente a los pueblos indígenas nos encasillan como un género folclórico. El hecho de ser indígenas es música folclórica. Es como más como el tema de ser un entretenimiento, adorno, y hasta ahí no ven el fundamento y todo, también es la razón de ser histórica, político, social, cultural, que implica también hablar desde nosotros mismos. Entonces, he tratado de jugar con géneros musicales muy diversos, no me encierro en solo un género en específico, de hecho me cuesta nombrar un género específico a mis canciones, pues al final soy también la acumulación de todo lo que se escucha y en este mundo tan dinámico, pues tenemos influencias ya de todo tipo de música y sobre todo a mí me encanta escuchar distintos que salen de este continente. América es una variedad inmensa de ritmos, de sonoridades. Y entonces, me gusta explorar y mi proceso creativo es desde ahí, escuchar. Puedo escuchar música trova, por ejemplo, a Mercedes Sosa, a Atahualpa Yupanqui, como también puedo escuchar ahora a Shakira, a Karol G, a Rosalía, como puedo estar escuchando música quechua, como también música mapuche. En sí, tengo diversidad de música que me gusta disfrutar y entonces a partir de ahí también pues, la música va influyéndome a crear cosas diferentes y que de pronto me cuesta nombrar específicamente el género, pero pues hago el experimento de acoplar mis versos, mi filosofía, mi cosmovisión, mi posicionamiento también político de reivindicación como mujer cachiquel, como mujer joven, en este mundo que me toca vivir y afrontar, porque las cosas también socialmente es muy complicado, políticamente estamos pues atravesando muchos desafíos y que creo que la música me ha dado también la oportunidad de acuerpar esas luchas y entonces desde ahí, la manera de acompañar con mi guitarra, con mi voz o con otro instrumento, esas luchas pues la verdad es lo que me ha inspirado y motivado a seguir haciendo lo que hago. Muchas gracias a las dos y siguiendo contigo un momento de humildad porque esta Aurora Noemita que estuvo ayer aquí con nosotras está escuchándonos y nos ha dicho que la ha escrito por el Facebook Live que a ella le encanta el tema de abuelas. Entonces, no sé si nos puedes comentar un poco qué canciones, sobre qué va y ya que Aurora Noemí lo ha mencionado, pues Muchas gracias, Aurora, por acompañarnos. Pues les comentaba yo al inicio de esta conversación que la admiración que te tengo desde el momento que coincidimos en un espacio acá en Comalapa, pues fue algo también súper enriquecedor y gratificante saber que entre mujeres, sobre todo mujeres mayas, estamos también rompiendo los esquemas de nuestras artes. Y precisamente Abuelas es una canción que está de pronto en como
saliendo un poco de la línea de pronto de lo que había hecho anteriormente con mis otras canciones. Es un género urbano que pues ha sido uno de los recientes sencillos que he trabajado y el objetivo era pues llegar con los jóvenes actuales y los niños a poder causarles indagación del por qué menciono en esa composición, nombro a varias abuelas que de pronto no los conozcan o de pronto sí, pero que son abuelas, las abuelas milenarias que narra el Popol Vuh, como las madres de nosotras, y que son representados a través de las energías de las aguas, de los ríos, de los lagos, de los mares. Desde nuestra cosmovisión hemos inventado muy profundo el nombre de esas abuelas. Y, y también como ese reconocimiento y esa dignificación a nuestras propias abuelas de sangre, de ADN, que ya sea vivan o ya trascendieron, pues las tenemos presentes. Entonces, creo que eso es lo que significa abuelas y es un género como muy contemporáneo, pero que me siento tan feliz de darme esa posibilidad de, como les decía, explorar distintas sonoridades, ritmos. y me ha sorprendido que en las últimas presentaciones que he llegado me dicen, por favor, canta. Ahora ya sé como yo como un hit dentro de mi repertorio y que pues yo encantada de que reciban y abracen mis canciones desde la alegría también. Genial, muchas gracias. Ahora ya Gracias. sabéis todas a escuchar abuelas, ahora que además sabemos, ¿no? Un poco más desde dónde se ha creado, ¿no? Y ya que le han preguntado eso a tu mitad, Olaya, Suri te pregunto a ver si a ti te gustaría mencionar alguno de los temas que has dicho que a veces también pues te inspiras un poco o desde esas problemáticas sociales que ves a tu alrededor, ¿no? Y igual quieres mencionar alguna en concreto o alguna canción en concreto que hable de alguna de las problemáticas que más, no sé, te impactó o te inspiró o lo que sea. Un tema mío. Bye, si es posible, bye. Así Vale, también vamos conociendo tanto el de tu mensaje como el tuyo para las que nos conozcan. vale. Bueno, hay uno en concreto que me gusta cantar siempre y como que la siento mucho, que no está en el disco que saqué, sino que es como una canción anterior y se llama Astele Netan, que significaría como los lunes. Eh, y no es que hable sobre una problemática en concreto, sino que es una especie de intento de lista de problemáticas que yo sentía y veía que había alrededor mía, porque hubo un momento en el que sentí que de repente tenía como mucha rabia acumulada en torno a todo eso y quería hacer una canción sobre absolutamente todo eso. Y me di cuenta de que no cabía en 4 minutos y medio de canción. Entonces lo que intenté hacer es una lista de todos de esos problemas que en ese momento más me movían y removían por dentro. Y entonces las estrofas son como un listado de esas cosas y los estribillos son como una invitación a una persona a la que quieres, eh, para que después de trabajar hablemos de esas cosas y como que nos movilicemos para eso. Y también al final de esa invitación la letra dice, aunque si no tienes fuerza, también lo entenderé y también está bien que descanses porque precisamente el sistema está preparado para que estemos agotadas y después de estar, de tener la jornada de trabajo, no tengamos fuerzas ni ganas para luchar eh, en contra o a favor de nada. Entonces, nada, pues en ese momento sí que había en concreto un par de temas que era que en mi zona, por ejemplo, que se llama Baztán, hay un pueblo que se llama Lecaroz en el que querían hacer un macroproyecto que implicaba hacer en un pueblo muy pequeño del valle un hotel bueno, con un nombre muy conocido que empieza por
H, con su campo de golf, bueno, con mogollón de espacios eh, en torno al hotel, pues campo de golf, piscinas, etcétera, etcétera, y bueno, ocupando mogollón de espacio de una forma ilegal porque no tenían permiso para hacerlo. Pero empezaron a hacer las obras y bueno, se ejerció una resistencia acampando en la zona donde querían empezar con la construcción, porque no era, repito, una construcción legal todavía en ese momento, pero ya sabemos que las grandes empresas, y más si son multinacionales, pues al final hacen lo que les dé la gana. Entonces, fue muy bonito ver cómo mogollón de gente de toda Euskal Herria se acercó a ese pueblo y a esa zona en concreto a acampar para poder eh, parar a las máquinas. Eh, y sí que se consiguió parar las máquinas. Es verdad que hubo una, una represión muy grande también y hay mucha gente pues que ha tenido que ir a juicio y demás y mucha gente con multas y demás. Y bueno, ese tema en concreto me removía mucho en ese momento porque era una muy clara imagen de que pueden hacer con nuestras tierras lo que quieran y, y era una forma muy visual de cómo pues, las fuerzas policiales también defendían de una forma muy clara a esa empresa, aunque no fuera legal, o sea, era como muy evidente que todo era un disparate. Entonces, pues ese era como el tema principal que, que me removió para hacer esa canción. Y nada, ese ejemplo pues puede ser un buen ejemplo, creo. Sí, total. Sí, sí, muy buen ejemplo y muy claro además, ¿no? La privatización de todos esos espacios y, bueno, todo lo que estabas contando, ¿no? Y desde ahí, ¿no? Creo que las dos un poco habláis también de, pues Olaya acaba de estar hablando, ¿no? De esa resistencia de los pueblos, de la población, de la ciudadanía, de la importancia de esas alianzas, ¿no? Y de esas redes y de sentirse acompañada y apoyada en las luchas y en las reivindicaciones, ¿no? Y claro, yo me pregunto, vosotras sois cantantes en solitario, entonces ¿cómo, o sea, tenéis esas redes, esos apoyos, cómo os aliáis con otros grupos, con otras mujeres? Bueno, ahora has visto Tumilcas con, con Aurora Noemi, ya veo que tenéis ahí una relación, pero ¿cómo tenéis esas redes, las encontráis apoyo al ser cantantes en solitario? Hola, Diana Ibaduzu, Aurora, pero no sé la que queráis. Vale. Eh, yo es verdad que he tenido creo que mucha suerte. El otro día me dijo una amiga, hola, ya no es suerte, es porque eres buena persona y nadie cree que pues te acerques a ellas sin, o sea, por interés o nada de eso y igual se sienten cómodas contigo y comparten cosas contigo y ya. No es suerte, pero sí que creo que en parte es suerte porque no todo el mundo tiene la suerte de, al empezar el camino en solitario, estar bien acompañada y yo sí que la he tenido. Y han habido otras mujeres artistas, en concreto me viene a la mente Olat Salvador, que desde el principio he sentido que me ha acompañado de una forma muy, no sé, como muy apropiada. No me gusta esta palabra, pero fue muy bonito para mí como ella veía en mí una persona eh, que en su momento ella misma fue, ¿no? Cuando empezó su carrera en solitario y demás, y, y me acompañó de una forma muy bonita, no sé. Y ahora mismo tengo una relación muy bonita con ella en la que agradezco mucho compartir, pues eso, cosas que para mí son nuevas
y para ella a lo mejor son el pan de cada día, pero ya no son tan nuevas, con lo cual tiene las herramientas necesarias para poder gestionarlas de una forma pues óptima y, y me gusta, no sé, me gusta mucho escuchar sus consejos, sus vivencias y demás. A veces es duro porque te das cuenta de que hay cosas que vives y son duras y ves que no terminan eh, de pasar porque ella aún las sigue viviendo, aún llevando algunos años con su carrera en solitario, con lo cual es también un poco, bueno, es como triste a la vez porque dices, ostras, vale, esto no, probablemente todavía no deje de pasar, pero es verdad que, pues eso, por lo menos sentir esa protección, yo lo he agradecido muchísimo y también lo he sentido en mucha gente con la que a lo mejor no he establecido una relación tan cercana porque simplemente no he coincidido en los mismos espacios, pero sí que eh, he sentido esa, no sé, esa sororidad súper latente y me siento muy agradecida en ese sentido. Con lo cual creo que es súper necesario, tanto para las que estamos ahora como las que vendrán, eh, generar entornos, pues eso, en las que todos nos podamos sentir lo más cómodas posibles y tener esa relación pues continuada. Y bueno, en mi caso he tenido la dicha de participar en distintos proyectos, iniciativas que salen como tema de crear en colectivo, por ejemplo, he tenido varias experiencias creando desde la colectividad y lo bonito es identificar a las mujeres dentro también dentro de la música o de otras artes y creo que puedo decir que la mayor parte del círculo social que tengo son mujeres en el arte, no específicamente en la música, sino que también está en el tejido, en la pintura, en otras ramas del arte, y entonces yo trato de integrarlas de pronto para un videoclip, es decir, bueno, quiero algo relacionado a un tejido, que quiero que aparezcan, darle como también esa visibilidad y ese protagonismo que nos merecemos como mujeres también creadoras. Y en los últimos años he visto un levantamiento de mujeres de Latinoamérica, mujeres artistas, y hay una iniciativa muy valiosa que es el MIM Latam, que es un encuentro que se gestó en Centroamérica, pero sobre todo en Panamá, donde ya por 2 años consecutivos se ha hecho un encuentro con mujeres que, que se dedican a la música. Entonces nos reunimos cada año en este encuentro y la verdad ha sido tan hermoso, maravilloso, que desde la diversidad estemos también proponiendo cambios dentro de nuestras músicas, desde nuestros territorios, desde nuestra visión en el mundo estemos logrando movernos. Y creo que eso es algo que yo rescato y valoro mucho porque son iniciativas que también nacen desde las mujeres y están liderando procesos grandes para poder seguir dignificando nuestra labor en el arte. Ujú. Muchas, muchas gracias. ¿Cómo has dicho que se llamaba ese encuentro? O el... Mim Latam. Mim Vale. Latam. ¿Y nos puedes contar un poco más sobre ello? ¿O cómo surge? Bueno, surge desde la iniciativa de Yajaira Osiris, que es la directora de eh, Atrapando Sueños, una iniciativa que surge en la pandemia. Ella ha sido una referente en temas de ser manager de distintos artistas de nombre internacional, igual de Turquía, de Latinoamérica. Y ella también se cuestionó por un momento, sé esta historia porque hemos compartido así muy de cerca y con toda la confianza de amistad. Ella me dice, yo he apoyado a muchos artistas en toda Latinoamérica, pero me preguntaba siempre, ¿cuándo van a venir las mujeres? ¿Por qué las mujeres siempre son escasas en estos espacios? Y sobre todo me dijo, bueno, y mujeres indígenas, pues ni siquiera imaginábamos la primera vez que tenemos
en Panamá una propuesta de diferente. Entonces yo quiero tener una, bueno, ya decía, una perspectiva de que todas las mujeres en ciudad puedan seguir articulando, y entonces de esa perspectiva pues ella gestó este encuentro que se celebra ya por estos 2 años que he tenido la dicha de ver cerca cómo se gesta y con toda la perspectiva que tiene aquí a futuro es súper hermoso, pero también las dificultades que hay, pues, porque también temas, digamos, de derechos humanos, temas que promueven el tema del liderazgo de las mujeres, pero no en la música, entonces se ve como más asuntos de investigación, de fundamentación y todo más desde lo teórico, pero no tomar en cuenta el papel que también tiene la música o el arte en sí para poder posicionar nuestros derechos a nivel regional. Entonces es una iniciativa que los invito a conocer, que tiene una página ya, como digo, es una iniciativa muy reciente y tiene ahorita pues una página en las redes sociales, en Instagram como Mimlatam, o desde la página de Atrapando Sueños, donde pueden ver cuáles han sido estos proyectos, estos talleres, estos showcase que han hecho durante estos 2 años. Y también bienvenida, Olaila, también a venir a compartir en estos encuentros. No nos cerramos a la posibilidad de solo a través de pronto la religión, sino que también creo que estos intercambios que se pueden gestar en un futuro son súper fundamentales e indispensables. Sí, vamos, yo encantada. Ya lo he buscado en Google, lo tengo aquí para luego chequear, o sea que, o sea que listo. Sí, sí, sí. Qué bien, porque uno, como os he dicho antes, uno de los objetivos bueno, tanto de Laguna Artean como de estos intercambios es que se vayan creando esas redes o darse a conocer, ¿no? Los diferentes proyectos de las diferentes mujeres, ¿no? En este caso, que trabajáis normalmente con los mismos objetivos, ¿no? En diferentes territorios. Entonces, qué bueno que veamos igual a Olaya algún día en ese proyecto que estaba comentando Chumilca, y nos invitáis a nosotras también, ya que estamos para verlo. Sí, 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 sí. Y de todo esto o sea, bueno, teniendo en cuenta, ¿no? Todo esto que estabais comentando, ¿no? De esas referentes, habéis nombrado, ¿no? A mujeres referentes para vosotras en vuestro camino artístico, ¿no? Cómo os acompañan y cómo sentís esa fuerza con ellas para seguir continuando en vuestros proyectos y en vuestra música, y sobre todo, ¿no? Cantando en temas pues de las luchas diarias que vivís o que veis a vuestro alrededor, ¿no? Y muchas veces se suele decir, no sé si es cierto, porque yo no soy cantante, pero que las cantantes, ¿no? Los y las cantantes utilizáis vuestras letras y vuestras música a veces como una catarsis personal, ¿no? Como para lo que igual no podéis mostrar así públicamente en la calle o lo que sea, como esa explosión de esas luchas y esas reivindicaciones a través de esa música, ¿no? A través de esas letras. Y es así para vosotras, soléis en vuestra música, incluso a veces sobre el escenario, con vuestra letra, con vuestra música, hacéis como esa catarsis personal frente a las luchas del día a día. Es cierto eso que se dice de las artistas. Bueno, yo creo que hace poco me dijo justamente Ola Salvador, que la he mencionado antes, me dijo sobre un grupo en concreto, me dijo, joder, es que Olaya me gusta, pero no me atraviesa. Y me gustó mucho esa expresión eh, porque yo sí que siento eh, la música que hago muy de esa forma. Es verdad que he tenido siempre la tendencia de componer desde la pena o como desde emociones como más que cuesta más conectar con ellas porque vivimos un poco como intentando ignorarlas de alguna forma y igual para mí siempre ha sido una herramienta que me ha ayudado a conectar con ellas y a atender esas emociones y por tanto he escrito las canciones siempre desde ese malestar, desde la pena, desde el enfado, desde el miedo.
pero buscando sacar al final una especie de empoderamiento en eso, ¿no? Como decir, bueno, está bien, estoy sintiendo esto, pero de alguna forma me voy no sé, como que voy a quedarme más tranquila después de hacer esto y ver que al menos puedo crear algo desde aquí. Es verdad que siempre me ha dado un poco de miedo porque esa relación puede ser muy peligrosa también y siempre componer o depender de esas emociones para componer me parece un poco peligroso, entonces ahora estoy intentando hacerlo desde otros lugares también, pero no me llena tanto. Entonces sí que eh, también me gusta, me puede divertir y bueno, lo vivo mucho porque en general me gusta hacer música y ya. Pero es verdad que sí que lo vivo de una forma muy catártica cuando escribo las canciones desde estados anímicos o procesos vitales un poco más ya como pesados. Sí. No sé si tú, Milka, quieres comentar algo sobre esto. Pues yo creo que en todo este proceso que encontramos en nuestras experiencias, de, de- desde los distintos escenarios, en mi caso, que también como algo que he priorizado es siempre tener eh, los pies sobre la tierra desde mi comunidad, desde mi perspectiva comunitaria y trabajar desde ahí y también como darle como elocuencia a lo que gesto desde lo comunitario, pero acompañada de la música, pues me ha dado el chance también de ir a otros espacios, contextos ajenos a lo que vivo como, digamos, como cachiquel, sino que a otras culturas originarias. Y también esa perspectiva a nivel internacional. Yo creo que es indispensable que también nos veamos y que creamos ser capaces de trascender y porque de alguna otra forma también vamos abriendo ese camino y creo que lo que estamos haciendo ahorita las mujeres a través de estas plataformas, a través de las dinámicas ahora de cómo se mueve la música, también de alguna otra forma estamos haciendo una diplomacia cultural que de pronto no se reconocía antes como diplomacia, sino que también teniendo un poder también político. Y en este caso he aprendido de los distintos procesos, cómo se mueve ya sea esta diplomacia en otros países donde veo como un poquito más de apoyo o más prioridad en los temas también de crear conciencia, utilizar las herramientas eh, del arte para hablar, bueno, de hablar de nosotros mismos y ya no ser nosotras como mujeres indígenas solamente como objetos de estudio, sino que también como sujetos de derecho, que también desde nuestros roles tenemos la capacidad de hablar y también de crear desde nuestras propias visiones. Eso no. Y ya, Esther, muchas gracias. Y aquí hay otra pregunta que comentan que es un poco, ¿qué sentís cuando subís al escenario, cuando estáis con el público? Yo, ¿qué siento? Uf, la La verdad es pregunta que que, nos lanzan es eso, ¿qué sentís cuando subís al escenario? oh, interesante pregunta. Eh, bueno, de hecho, en cada escenario que voy, yo siempre estoy como muy, de pronto nerviosa. De hecho, ahorita tengo una presentación en unos momentos y es como, bueno, ¿qué va a parecer, verdad, mi música? Porque el reto ha sido muchas veces como, en, como no, el cachique no lo habla la mayoría. Somos de un cierto porcentaje, pero no lo habla la mayoría. Entonces, decir, ¿será que se va a conectar con lo que voy a estar cantando? ¿Será que les va a llegar, se les va a transmitir lo que quiero, lo que está, lo que plasman mis canciones?
Entonces como que a veces un poquito esa incertidumbre que va a pasar, pero creo que es normal disfrutarlo el proceso y también la dicha de también tener, crear una comunidad de apoyo, en mi caso con los músicos que me acompañan, sentir como esa, también, esa amistad y ese compañerismo de no sentirme tampoco sola, sino que también de poder conectarnos y poder transmitir nuestras emociones eh, hacia el público que nos toca pues pasar. Entonces me ha tocado públicos muy jóvenes, niños, hasta jóvenes, hasta los jóvenes y también hasta personas muy adultas y la dicha de poder conectar con ellos y con ellas y sobre todo también darles un poquito de esperanza en medio de los desafíos que enfrentamos día con día. Pues yo en mi caso creo que depende de el momento o el escenario al que tenga que subir a cantar o a hablar. Mm, por ejemplo, ahora que has mencionado a, a los niños, me he acordado que hace un par de semanas tuve mi primera, bueno, no es la primera que he hecho, pero sí como la primera en este año, después de haber sacado el disco y demás, y como una charla en un instituto de un ciclo que hay aquí en Euskal Herria que se llama Musikariak ikastetxeetan, que significa músicos y músicas en las escuelas. Y, que básicamente se hace para promover un poco y animar a la gente joven que suelen tener como más o menos 15 16 años a animarse a crear eh, en euskera en general, ya sea música, ya sea cualquier tipo de arte. Y entonces como que vamos y contamos nuestra experiencia y cantamos o hacemos cualquier cosa y, y ahí sí que lo viví de una forma diferente, porque últimamente había estado más en escenarios eh, con un público que o pasa por ahí o va a verte, pero no es un público, en este caso adolescente, que está sentado en su aula mirándote así. Entonces fue una sensación muy diferente, pero a la vez muy enriquecedora. Y me di cuenta de que em, me generó mucha más adrenalina ocupar ese espacio que, por ejemplo, tocar en un escenario. Puede ser que, porque es algo que he hecho más veces, el hecho de tocar en escenario, pero me gustó muchísimo la idea de poder conectar con gente que es no muy, o sea, mucho más joven que yo, porque yo tengo 24 años, tampoco es que sean mucho más jóvenes, pero me seducía la imagen de, o sea, el hecho de ocupar un espacio en una escuela, porque yo tengo como un trauma con el sistema educativo grande, entonces ir ahí y contar mi película, intentar como conectar con ellos y trabajar juntos en algo al final de la clase y demás, me, me generó como, no sé, como aprendí mucho y me generó también como esperanza. Y yo creo que es lo más bonito que se te puede generar cuando haces música, ya sea con alguien o solo o enfrente de alguien o no. Em, pero eso fue una cosa muy bonita porque últimamente es verdad que siempre siento mucho nervio y depende del día que tenga, pues igual vivo diferente eh, la hora del concierto, más o menos, o hora y media o lo que dure, pero es verdad que luego cuando te toca hacer cosas diferentes, de repente te das cuenta de que, pues se generan reacciones nuevas y es muy bonito. O sea que, bueno, yo me quedo también como con esas experiencias diferentes que a priori no te esperas. O, por ejemplo, el hecho de ir a tocar al Estado español o a, no sé, a Cataluña o a Valencia
y tener también la inseguridad porque no entienden euskera y entonces intentar como presentar las canciones a lo mejor en castellano, pero luego cantar en euskera y tener la inseguridad de, ostras, lo que tú comentabas también, Chubilcaj, a ver si les llegará lo que yo estoy cantando o no sé qué va a generar. Y luego ver que la gente se acerca a ti y te diga que le gusta mucho, incluso que le gusta el idioma, que ojalá entenderlo y lo que sea, pues genera también como esperanza. Y entonces yo creo que esa es la cosa más bonita que se puede generar encima y debajo del escenario. Mm. Mira, Esther, y qué bonito, ¿no? Que las dos digáis, ¿no? O sea, que de esa esperanza, ¿no? De ese sentimiento de esperanza, ¿no? Y tirar para adelante. Y ya que estamos terminando, y no sé si hay más preguntas en el chat, si alguna más se anima a hacer alguna más, si no, ya que las dos habéis comentado que habéis estado, bueno, Chumilcaj, tú creo que más como maestra y con niños y niñas, y bueno, Laia con esa experiencia en el instituto, eh, ¿qué consejo daríais si una chica joven, más joven que vosotras, quisiese empezar en el mundo de la música, ¿no? Desde esas dificultades, resistencias, retos y esperanzas que habéis tenido vosotras, ¿no? Desde lo que habéis visto, ¿qué consejo daríais si una chica os viene, una chica de 15, 16 años que quiere empezar en la música? Bueno, empiezo yo. Eh, yo creo que es importante incentivar en las niñas, en los jóvenes adolescentes, que tenemos la capacidad, porque muchas veces dicen, "Ah, bueno, hay roles muy específicos en una sociedad tan machista, como que a eso se tiene que dedicar a uno, y no es la verdad, pero el hecho de decir nosotros también podemos, yo creo que es muy importante, porque es necesario que creamos en nuestras capacidades y que ya sea los desafíos, los problemas, y, pues son parte también de la vida y que eso a uno lo fortalece y uno logra. En esta carrera es de mucha perseverancia, eh, y que uno tiene que mostrarse tal cual como es. Creo que también muchas veces en el arte piensan que las mujeres que subimos a los escenarios somos otras y somos distintas en la vida, digamos, social, natural. Y creo que eso es muy necesario de que podamos tener mucha coherencia. De hecho, eso todavía también es muy desafiante para las mujeres quienes nos subimos al escenario, que como bien decía también Olaila al principio, que somos mucho más visibles o más criticadas, y que hacemos las cosas mal, que son mucho más atacadas, que son las cosas bien, de pronto también nos favorecen, pero somos más visibles en este sentido, y que creo que a decirles a todas las jovencitas, adolescentes, eh, que, que, no estamos solas, que desde la fuerza que tenemos como mujeres también estamos honrando también esa sabiduría, toda esa resistencia o esa fuerza de ADN que traemos de nuestras madres, de nuestras abuelas y de todas las generaciones atrás, que de pronto no dimensionaran que las mis abuelas, sus nietas iban a poder llegar a esos espacios. Entonces, decir que si lo hagamos con toda la alegría, lo hacemos que, que compartamos ese sentir que es lo más valioso, porque lo estamos diciendo desde nuestra propia voz, que con nuestra palabra, nuestro canto, de todo lo que podamos hacer, tiene una relevancia importante, no solo para la historia, que al final la historia es pues también el resultado de lo que hemos atravesado, pero también de lo que vivimos y de lo que puede persistir en la vida de las demás generaciones. Que muchos ánimos para todas y todas. Y saben que aquí en Guatemala y en territorio Cachiquel, pues también tienen espacios para compartir e intercambiar con nosotros. Totalmente, yo creo que eso, el hecho de transmitirnos
que no estamos solas y que alguien con toda la inseguridad que puede conllevar el hecho de empezar compartiendo algo que es muy, muy propio en realidad y hacerlo público y toda como la inseguridad y los miedos y los retos que eso pues puede suponer para, para cualquier persona, pues yo creo que el mensaje tiene que ser ese, que no estamos solas y yo le diría a esa persona que se rodee bien de gente, que, que aunque sea una sola persona o dos, eh, pues la sienta que son de confianza, que son familia, que son, pues eso, personas en las que pueda confiar, porque creo que es muy importante estar bien rodeada eh, y, y nada, y que aunque en algún momento no lo tenga claro, el hecho de por qué lo hace, ni cómo lo puede hacer, ni tenga las herramientas muy a mano o lo que sea, que intente tener presente como desde dónde lo hace y, y para qué le gustaría hacerlo. Y yo creo que si tienes como esas cosas presentes, pues te ayuda a avanzar. Así que nada, yo les animaría de esa forma. Mira, Esther, de hoy, muchísimas gracias a las dos. Además, no me parece que cerramos ya no solo esta sesión, sino las jornadas Empoderarte, ¿no? Con un mensaje muy potente, ¿no? Animando a las chicas jóvenes y bueno, y a las adultas también, ¿no? A que no están solas, ¿no? Ese mensaje de apoyo que tanto habéis comentado durante toda la sesión, ¿no? Que no están solas, que busquen esas redes y esas alianzas, ¿no? Que existen de apoyo, ¿no? Entre nosotras. Y me parece un mensaje, pues eso, muy potente, muy esperanzador, también como han sido vuestras palabras, ¿no? Y daros las gracias por haberos abierto, ¿no? Desde lo personal, ¿no? También desde las vivencias de lo personal, ¿no? Que a veces no es fácil hablar así, ¿no? Como decía antes Olaya también, ¿no? Como quitas esos miedos de hablar desde las vivencias de lo personal para ver, ¿no? Cuáles son esas dificultades, pero cómo también, ¿no? Es hacer frente, ¿no? A esas dificultades y a esos retos como lo hacéis vosotras, ¿no? Y la verdad que ha sido un placer escucharos. Yo me he quedado con un montón de cosas y además eso con un mensaje muy esperanzador, ¿no? Y desde la UN es un poco, bueno, pues eso es lo que queríamos generar, ¿no? Estos lazos, estos intercambios, estos mensajes, ¿no? Y sobre todo visibilizar, ¿no? El arte de las mujeres, ¿no? Desde las mujeres como una estrategia de cambio, ¿no? Una estrategia de transformación, una herramienta de empoderamiento, ¿no? Como bien lo habéis reflejado vosotras en esta sesión, como también lo han reflejado las mujeres en las sesiones anteriores, ¿no? Y por eso seguiremos creando este tipo de espacios, este tipo de jornadas para seguir visibilizando todo el trabajo que realizáis, todo ese trabajazo que hacéis y felicidades, ¿no? Por toda la música que hacéis y que estoy segura que llegáis a mucha más gente de la que creéis y, y seguir poniendo en valor, ¿no? Vuestras palabras, vuestras vivencias, vuestras voces, vuestras músicas, vuestras identidades, bueno, nuestras también con Olaya me siento reflejada, pero vuestras identidades, ¿no? Nuestros pueblos y bueno, que muchísimas gracias a vosotras dos, a las personas que habéis estado aquí con nosotras, a Julen también, el responsable de comunicación que ha hecho que esto sea posible. Así que milla espera a todas y sobre todo a Olaya, a Tumilcaj, a las poderosas, a Aurora, a Noemí, a Silvia y a Ainhoa Arteche por haber compartido estos espacios con nosotras. Un placer, muchas gracias, gracias. Entre Amigos Lagún, yo sé que ustedes han tenido varios procesos acompañando en Guatemala y pues también agradecer esa alianza y esa amistad que se ha gestado durante estos años y que ahora también
hablando desde el poder que tiene el arte para transformar nuestras sociedades, hacer cambios maravillosos, para conocer a otros artistas y especialmente a Laila, qué gusto, ojalá podamos tener en algún momento algún intercambio o una colaboración de nuestras culturas. Y eso es, para mí ha sido un placer también poder estar aquí, poder hablar con vosotras y generar estos espacios en los que podamos tener contacto y compartir, pues creo que es súper, súper enriquecedor. Y eso, muchas gracias por la invitación. Ojalá podamos hacer algo juntas algún día, pues yo estaría encantadísima. Y, y eso, que muchas gracias y también, bueno, voy a buscar lo que hacen las invitadas anteriores, aunque ya Irache hemos estado hablando antes un poco, pero bueno, yo creo que esto es muy, muy, muy buena cosa para poder conocer también proyectos diferentes y apoyarlos. Así que nada, encantada. Es que ricasco. Pues nada, mucho ánimo, tu Milkaja, ahora que tienes esas 2 presentaciones Gracias. que has dicho, mucho ánimo, que irán genial. Eso es. Gracias. Y hola ya, buenas noches, bueno, buenas noches, buenas tardes, que aquí ya es algo más tarde que allá en Guatemala. Así que benetan mila esker bioi, eta seguro nago jarraituko garela elkar ikusten. Muchas gracias y estoy segura que seguiremos encontrándonos en estos caminos. Mucho handi bat, Que ricasco. arte. Agur. Adiós.